En cuanto a los cuadros de diarrea, como principal factor, Julia comentó el exceso de grasas de la dieta que va a sobrepasar la capacidad de adaptación digestiva, por lo que para evitar y tratarlo tenemos que pensar estrategias que no sea sacar la grasa, que justamente lo que estamos dándole para hacerle la dieta cetogénica y que sea efectivo como tratamiento para la epilepsia. Entonces, volvemos a tener esta medida de fraccionar las tomas o administrarlas de forma continua. Una opción en cuanto a las fórmulas es disminuir la osmolaridad diluyéndola más, por lo menos de forma transitoria. También la opción de elegir una fórmula que sea a base de proteínas de suero y no caseína, que va a ser mejor su tolerancia. Y en caso de que el cuadro siga y no mejore, también pensar en una opción de fórmula a base de péptidos para el cuadro de diarrea. En el caso del TCM también, pensar en sacarlo si ya lo está recibiendo, o disminuirlo a la mitad y luego volver a incorporarlo. Y si persiste el cuadro, pensar también en la posibilidad de bajar el ratio, considerando, bueno, cómo estaba siendo de efectiva la dieta sobre el cuadro de epilepsia. Y en la alimentación oral, también vamos a fraccionar las comidas, elegir cocciones por hervido vapor, el TCM, lo mismo que les vengo comentando, y en este caso vamos a evitar todo lo que sean vegetales de hoja y que son altos en fibras insolubles, que no nos van a ayudar en este cuadro de diarrea. Por eso vamos a tratar de elegir para calcular las recetas alimentos que tengan hidratos de carbono, como el arroz, la polenta, los fideos, galletas de arroz, vegetales sin piel y sin semillas. Si bien va a ser poca la cantidad que podamos tener en las recetas, pero sería la mejor elección hasta que pase el cuadro. Dentro de lo que es constipación, que el principal factor o factores van a ser la falta de fibra y la falta de líquido, y que sabemos la constipación suele ser un problema importante. Muchos pacientes ya vienen con cuadros de constipación. Por eso el prevenir y tratar, adecuando el aporte de líquidos y aumentando el consumo de fibra, lo cual para las dos situaciones, sea un paciente que recibe por sonda o por vía oral, va a ser algo complejo. Entonces, bueno, vamos a repasar ahora un poco lo que es la fibra alimentaria. Como una primera clasificación la podemos dividir en fibra soluble y fibra insoluble, y en realidad lo que más interesa es el grado de fermentación que pueda tener esa fibra a nivel del colon, si es más o menos fermentable. La insoluble es escasamente fermentable o directamente no fermentable, y la fibra soluble es altamente fermentable y algunas medianamente fermentables. Recordar que la recomendación de fibra para la población en general es de 14 gramos de fibra cada 1000 calorías, así que si estamos haciendo una dieta de 1000 calorías, tendríamos que estar cubriendo 14 gramos de fibra. Y todas estas fibras, ya sean solubles o insolubles, el aporte va a ser a la salud intestinal y va a tener un impacto en la microbiota, que es algo de lo que Juli comentó también. Y en lo que es la recomendación, esto sepan que es en general, no existe una recomendación solo de fibra insoluble o solo de fibra soluble, sino que es una recomendación general, y según la situación que tengamos con el paciente, nos podemos ir moviendo más sobre una o sobre otra, pensando en el efecto que queremos lograr en el tracto gastrointestinal. Y de allí que, si vamos a pensar en fibra soluble, vamos a tener fibra que es altamente fermentable, como la goma guar, la pectina, los fructoligosacáridos y galactoligosacáridos.
Algunas de estas fibras pueden estar en frutas secas, semillas, frutas y verduras, y tienen un efecto prebiótico, generando ácidos grasos de cadena corta en el colon que van a alimentar el enterocito, por lo cual nos va a dar, va a aportar bastante a la salud intestinal y pueden ser útiles en cuadros de diarrea. En el caso de la fibra que es también soluble pero menos fermentable, como puede ser el psyllium o la fibra que tiene la avena, tienen una capacidad de formar gel a lo largo de todo el tubo digestivo, y esto hace un efecto de normalización de las heces. De ahí que puede tener uso en constipación como también en diarrea, si bien está mayormente registrado el uso en la constipación. Y en el caso de la fibra insoluble, como la lignina, celulosas que están presentes en lo que son los salvados, las semillas, las frutas secas y las cáscaras de frutas y verduras, son también las principalmente usadas en un cuadro de constipación, ya que lo que hacen es aumentar el contenido de agua de las heces, por lo tanto su volumen, y de allí que van a aumentar la velocidad de tránsito y peristálsis. Teniendo en cuenta esto, acá les traigo un cuadro con alimentos comúnmente usados en la dieta cetogénica, y a ver qué aporte podemos tener en ellos de fibra y de hidratos de carbono, porque acá es donde tenemos el problema. Queremos incorporar fibra, pero toda la fibra va a estar en los alimentos que tienen hidratos de carbono. Entonces, fíjense en esta columna, que es un índice de fibra e hidratos de carbono. La idea de este índice es poder pensar qué alimentos me van a estar aportando mayor fibra con la menor cantidad de hidratos de carbono posible. Entonces, yo, como para tener un parámetro de cuáles serían mejores, pensar en un punto, poner un punto de aquellos que tengan más de 1.5, eso significa que hay 1.5 de fibra, gramos de fibra, o por ejemplo en el caso, vamos a ver, puntual de la semilla de lino, que es bastante importante, hay 13,5 gramos de fibra, cada 1 gramo de hidrato de carbono. Entonces, yo voy a poder estar aportándole al paciente 13 gramos de fibra con solamente 1 gramo de hidrato de carbono, que no me va a estar modificando mucho mi dieta cetogénica. Por eso me parecía más práctico pensarlo de esta forma, con este índice, para poder seleccionar mejor los alimentos. Fíjense, por ejemplo, que uno podría pensar en verduras de hoja, en acelga, espinaca, coliflor, brócoli, zapallito también, tomate, como alimentos que aportan fibra con poco hidrato de carbono, y en realidad, fíjense que el aporte de fibra no es muy alto, y este índice nos da bajo en todo, ¿sí? Nos da que por cada gramo de hidrato de carbono que estamos incorporando, es menos de 1 gramo de fibra lo que le estamos dando al paciente, así que sería muy poquito, y no nos va a ser útil. Lo mismo con, por ejemplo, una fruta con piel, una manzana con cáscara, también es muy bajo este índice. Y lo mismo podemos pensarlo también en lo que son los productos específicos para la dieta, como para evaluar cuáles nos pueden servir más en un caso de constipación. Fíjense que, por ejemplo, el Keto Bee tiene considerablemente mayor cantidad de fibra que otros productos, y puede ser que un paciente con constipación vaya a ser más efectivo en el tratamiento de la constipación el uso de una fórmula con más aporte. Acá tienen la misma relación que les mostraba recién con los alimentos, hecha con estos productos. Que también en la mayoría de los casos aportan TCM, que nos va a servir también en la constipación, como para tenerlo en cuenta. Entonces, pensamos una dieta cetogénica, en este caso una Atkins modificada, como para poner de ejemplo, de 2000 calorías, la recomendación son 28 gramos de fibra que tendríamos que llegar a tener.
con 10 gramos de hidrato de carbono, que es lo que le damos en un inicio al paciente. Fíjense que seleccionando determinados alimentos que eran los que tenían ese mejor índice de fibra e hidrato de carbono, es posible que lleguemos a cubrirla. Estamos en un 27 de fibra, habíamos dicho 28, y fíjense que todavía tenemos margen de hidratos de carbono como para cubrir. Entonces, en lo que es alimentación oral y constipación, el aumento en el consumo de fibra es posible eligiendo bien los alimentos y los productos que mayor aporte tengan. Seguro que esto es un ejemplo que yo hice, no va a ser todos los días que el paciente vaya a consumir esto exactamente quizá, pero uno puede darle esta selección de alimentos con más aporte e ir moviéndonos con esos. Seguro que vamos a estar más cerca de la recomendación de fibra. También tener en cuenta alimentos que son más astringentes, como los quesos duros, que por ahí los pacientes es un alimento que suelen comer bastante, las infusiones como el té, evaluar el aporte de líquido, por supuesto, y el TCM tenerlo en cuenta si era un paciente que aún no lo consumía, puede ser un momento para agregarlo y que tenga efecto también en la constipación. En lo que es constipación en pacientes con alimentación por sonda, el aporte de fibra de la fórmula que actualmente está usando, evaluar cuánto es y tener la opción de cambiarlo o combinar con otra de mayor aporte, como veíamos recién, controlar el aporte de líquido, agregar también el TCM si es que no estaba incorporado, y esto que les muestro se podría evaluar incorporar en la alimentación algún bolo de preparado casero, en este caso por gastrostomía, porque por sonda, por la consistencia va a ser difícil. Esto lo hemos realizado en algún paciente como para tratar de mejorar su constipación cuando no disponíamos de todos los productos, y armábamos bolos a base de TCM, líquido y alguna verdura de hoja, por ejemplo acelga o espinaca. Fíjense que estos bolos mantenían una relación de 4:1, con un aporte de calorías, pero la fibra no es muy alto el aporte que le podemos llegar a dar de esta forma. Y sí tener en cuenta que esto es solamente para un uso transitorio, no reemplaza para nada la fórmula, esto no es para alimentarlo durante todo el día al paciente, sino simplemente para, de algunos bolos que recibiera, por ejemplo que reciba 6 u 8 bolos de fórmula, poder reemplazarle 2 por algún preparado de estos de forma transitoria hasta que mejore su cuadro de constipación. Puede ser de utilidad, sobre todo cuando no contamos con todas las opciones de productos específicos de dieta cetogénica. Y como para cerrar, les quería mostrar algunos alimentos por ahí no convencionales para pensar en mejorar la salud gastrointestinal en la dieta. Por ejemplo, la goma guar, que la nombramos en lo que es fibra altamente fermentable, está demostrada su uso en la prevención y tratamiento de diarrea, principalmente en lo que es nutrición enteral. No es el caso de estos pacientes, pero para tener de referencia 10 a 20 gramos diarios en dosis divididas a lo largo del día. Dijimos que es fibra fermentable, por lo cual tiene acción prebiótica y va a sumarnos a la microbiota y a la salud intestinal, aportando ácidos grasos de cadena corta a partir de su fermentación. Y el uso está siendo mucho mayor cuando vemos en recetas que muchas se comparten por redes sociales y nuestros pacientes, las familias de los pacientes las ven y nos consultan, y la goma guar está siendo muy usada porque sirve para dar esponjosidad y mejorar la textura en las masas que no tienen gluten, que son masas que hacemos con esta dieta. Entonces el uso es aproximadamente de una cucharadita, 5 gramos cada 200 de productos secos, de harinas, entre comillas, ya que saben que no usamos harinas,
Esto no aporta gran cantidad de fibra, porque esos 5 gramos no son 100% de goma guar, pero es una forma de administrar en alguna comida. Si está siendo usada como mejorador de textura, bueno, sepamos que también le estamos aportando fibra con acción prebiótica al intestino.